Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos escuchan regularmente por las redes sociales, a través de nuestros canales de YouTube, de nuestro canal de Facebook, de nuestros canales en TikTok y de nuestro canal en YouTube, con el propósito de hablar o hacer una reflexión en voz alta sobre los más importantes acontecimientos del país y del mundo cuando las circunstancias así lo requieran. En esta oportunidad me quiero referir concretamente a la situación colombiana que con el paso del día, con el paso de los días se nos agrava, en cuanto que el presidente de la República y el gobierno en términos generales hacen permanentes anuncios acerca de medidas que estarían en condiciones de adoptar para poder materializar el cambio que tanto anunciaron y que tanto anuncian a través de los medios de comunicación. La situación es verdaderamente alarmante porque al parecer el presidente Gustavo Petro no solamente no cree en las instituciones democráticas colombianas ni en las otras instituciones democráticas de otros países, sino que encuentra como una especie de jaula, como bien lo dijera uno de sus antiguos amigos del M-19, que le impide cumplir con su propósito de poder cristalizar las grandes transformaciones que existen en su imaginación como el gran salvador de Colombia, como es la manera como se percibe, según lo ha dicho su antiguo compañero de la guerrilla colombiana. Lo cierto es que esa inmensa jaula que nosotros llamamos Estado de Derecho es exactamente la que nos garantiza el ejercicio de la libertad y la que nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos fundamentales en una sociedad que desde hace ya 200 años quiso darse las leyes como garantía suprema, no solo de esa libertad de la cual estamos hablando, sino del orden y de la civilidad. Por eso mismo, desde los primeros días de la República, Colombia se mantuvo firme en la creencia de que el poder político debía organizarse en forma tripartita, tal como lo establecía la teoría política pregonada por Montesquieu desde el siglo XVIII. Y fue así como desde los albores de la República tuvimos un poder ejecutivo, tuvimos un poder legislativo y tuvimos un poder jurisdiccional. Y con el paso de los años los colombianos hemos ido construyendo una serie de instituciones para que sirvan de contrapeso al poder muchas veces excesivo, muchas veces exagerado del gobernante de turno. Sería extremadamente extenso si pudiésemos hablar ahora de las grandes reformas que se produjeron en el siglo XX a la Constitución de 1886, precisamente para que el Estado colombiano pudiera morder mucho más de cerca la realidad social. Sería supremamente engorroso que hablásemos ahora acerca de la reforma constitucional de 1968, que buscaba fundamentalmente concentrar en el poder ejecutivo una serie de facultades, pero sin renunciar nunca al control que ejercía y ejerció siempre el Congreso de la República frente a la responsabilidad política de quienes ocupaban u ocuparon el Palacio de San Carlos o el Palacio de Nariño.
y es en las actuales circunstancias en donde se hace más imperativo mantenernos vigilantes ante la evolución de los acontecimientos, especialmente por el anuncio del presidente Gustavo Petro Urrego de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no de conformidad con los parámetros y con los procedimientos establecidos en la Carta Fundamental, sino de acuerdo a lo que él llama el ejercicio del poder constituyente, que lo entiende como la organización explícita del pueblo para cambiar las instituciones o las estructuras democráticas del Estado. Por ahí pululan algunos corifeos del gobierno, entre ellos el canciller Leiva Durán, el ex canciller Leiva Durán y el ex fiscal Eduardo Montealegre, tratando de encontrar algún resquicio, algún punto desde donde poderse escurrir a fin de interpretar la Constitución o los pactos suscritos por Colombia con otros estados o incluso con los grupos guerrilleros, para poder decir que la palabra acuerdo nacional equivale a una Asamblea Nacional Constituyente. Aceptaríamos el argumento de Montealegre si el texto del Acuerdo de La Habana o del Teatro Colón dijera expresamente o hablara expresamente de la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero un acuerdo nacional no es una asamblea constituyente y el presidente de la República o el gobierno no están facultados para convocar a una asamblea nacional constituyente, sino mediante los mecanismos establecidos en el correspondiente artículo de la Constitución Política de Colombia, que establece que ésta solamente se puede convocar mediante los procedimientos allí establecidos. Nos preocupa sobremanera esa intensidad con que el gobierno busca encontrar atajos a lo que establecen expresamente las normas, especialmente las constitucionales, para encontrar una solución a su angustia de reelegirse en el año 2026 o de convocar la tan anhelada Asamblea Nacional Constituyente, que a diferencia de la Asamblea Constituyente ideada por la Asamblea de 1991, y a diferencia de las distintas asambleas constituyentes que han existido y existieron en todos los tiempos, esta sería elegida no a través de un voto universal, sino a través de lo que podríamos llamar un voto censitario, que implicaría la reunión de la Asamblea por órdenes, como se reunía o como se reunían los estados generales en la Francia anterior a la Revolución de 1789. Es en estas circunstancias que nos invade la preocupación legítima por el futuro de Colombia, a sabiendas de que un paso en falso puede provocar un polvorín de incalculables consecuencias y podría incluso arrancarnos por muchos años la posibilidad de tener, como en el presente, una democracia auténtica,
una democracia vigorosa, un Estado de Derecho en donde se cumplen las reglas para la elección y para el funcionamiento de los distintos organismos del Estado. Los colombianos parecieran no estar atentos o quizá parecieran no ser conscientes del peligro que se cierne ante sus propios ojos con la presencia del gobierno de quienes no solamente han demostrado sentir un gran desprecio por las instituciones democráticas, sino por quienes han sentido la proclividad permanente a prohibir o a manejar el Estado como seres despóticos, como si no estuviesen sometidos también al imperio de la ley. Es esa preocupación de poder perder en el corto plazo nuestro sistema democrático, nuestras libertades fundamentales, nuestros derechos inalienables, que nos lleva en este momento a comunicarnos con los colombianos en general desde esta modesta tribuna para decir que el país se encuentra pasando por los momentos más delicados de su historia. Nunca antes, con excepción de los 4 años que duró la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, habíamos estado tan cerca de ese cercenamiento permanente de las libertades, de esa concentración excesiva del poder político en las manos del gobernante y, en términos generales, en la muerte lamentable de la democracia y de las instituciones democráticas colombianas. Pero es también en este instante en donde se hace imperioso que todos los colombianos, como en Fuente Ovejuna, todos a una, se levanten con el pecho erguido para defender lo que se ha conquistado a lo largo de 200 años de duro bogar en esta especie de río turbulento en que se ha convertido la historia colombiana. Y ese levantamiento con el pecho erguido no puede ser otro distinto que la defensa a ultranza de las instituciones democráticas y el rechazo definitivo hacia estas nuevas formas de corrupción, cada día más vergonzosas, cada día más lamentables, sobre todo en un gobierno que propuso y prometió no solamente un cambio radical en las costumbres políticas, sino la transparencia absoluta en todas sus actuaciones. Ese afán de pulverizar la democracia colombiana, de socavar los cimientos de nuestro Estado de Derecho, se palpa también en los territorios, muchas veces en los territorios más lejanos de la República de Colombia. Vemos con preocupación cómo se ha dado vía libre por el camino de la omisión a lo que pudiéramos bien llamar la balcanización del territorio, y a cada uno de los grupos alzados en armas se les ha entregado hasta ahora impunemente un pedazo de territorio para que pululen a sus anchas, en la esperanza cierta de que estos grupos armados,
subversivos o abiertamente criminales, pudieran salir en defensa del caudillo en caso de que sus aspiraciones a perpetuarse en el poder se viesen comprometidas. Tenemos que decir como los antiguos madrileños ante la posibilidad de que los nacionalistas se tomasen Madrid en 1936. No pasarán aquellos que quieran subvertir el orden público. No pasarán aquellos que quieran derrumbar las instituciones democráticas. No pasarán aquellos que quieran elevarse en el podio de las dictaduras socialistas en un país que ha dado muestras fehacientes de una vocación democrática a toda prueba. Aplaudo a aquellas personas o aquellos grupos de personas que están pensando en la posibilidad de crear grupos o centros de estudios que eventualmente sirvan para enseñarle a la nación entera, a la sociedad colombiana, un camino para salir de este momento difícil en que nos encontramos, en donde cada día con más fuerza sentimos el paso de los bárbaros que ambicionan la conquista de la civilización romana. Yo particularmente querría inundar de ideas, inundar de propuestas el escenario de la vida pública de esta nación, con el propósito de crear conciencia en todos y en cada uno de los colombianos sobre la necesidad de salir a defender en todos los escenarios posibles, desde el Congreso, desde el Poder Jurisdiccional, en las plazas públicas, en las universidades, en las calles, en las iglesias en donde se da el culto al Dios Todopoderoso, que mantengamos firmes la idea de defender las instituciones democráticas, independientemente de que sepamos que la hora presente nos surge para dar solución a problemas concretos sentidos íntimamente por la sociedad colombiana. Pero antes tenemos que salir en la defensa de sus instituciones democráticas para evitar que el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI logren en este caso particular la victoria, que sería por supuesto lamentable y que nos condenaría a vivir a lo largo de los próximos 20, 30 o 40 años bajo la esclavitud que implica una dictadura servil del socialismo del siglo XXI.